Y bueno, estamos hablando de lo más glorioso que le puede pasar al ser humano en esta vida. Lo más glorioso que le puede pasar al ser humano en esta vida es sentir la presencia de Dios, sentir la gloria de Dios. Aquí no hay otro placer en el mundo que pueda superar esto. No hay drogas, no hay bebida alcohólica, ni ningún viaje, ni nada que pueda superar el sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente que está buscando placeres y está buscando eh, gozo, la gente que está buscando disfrutar de esta vida fuera de la gloria de Dios, se están equivocando. Están buscando por el lado que no es. Amén. Pero si alguien nos preguntara cómo sabemos que Dios existe, los que han sentido su presencia podrían decir, yo lo puedo comprobar porque yo lo he vivido, porque yo lo he sentido. He sentido la gloria de Dios en mi vida. Mientras las personas que no han sentido la presencia del Señor tienen que argumentar, tienen que probar, tienen que hacer como muchas justificaciones para explicar que Dios existe. El que la ha sentido puede decir, no, es que es algo glorioso en mi vida, que yo lo he sentido y eso no lo he sentido en ninguna otra parte. Amén. Entonces, él es lo máximo. Pero además de esto, la palabra del Señor dice que la gloria de Dios, la presencia de Dios en la vida es el objetivo o es el propósito de Dios por el cual Dios creó al hombre. Eso dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 7. Dice, a todos los llamados de mi nombre. Este versículo deberíamos de sabérnoslo todos. Cuando alguien se pregunta, ¿y para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo de que el ser humano exista? ¿A qué vinimos? ¿Por qué existe el planeta Tierra? ¿Por qué fuimos creados? Bueno, algunos piensan que fueron creados, dice, no, es que vinimos a esta tierra para ser felices. Eso no dice la Biblia. Ni nadie puede vivir en esta tierra para ser feliz, porque en esta vida no todo es felicidad. No hay forma de que ese sea el propósito de la persona. Y casi todas las cosas que hacen felices a las personas en este mundo, eso dura muy poquito y al momento las consecuencias son graves. Todo lo que produce felicidad en esta vida trae consecuencias negativas para el ser humano. Todo. No hay algo que no produzca felicidad y que luego le produzca a la persona tristeza, le produzca angustias, le produzca problemas. Pero lo que dice la palabra del Señor es que Él nos ha creado, dice, a todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado. Para la gloria de Dios los formé y los hice. Por eso hay mucha gente en esta vida suicidándose, mucha gente aburrida, mucha gente que no sabe para qué en esta tierra, para qué vive en esta tierra, porque no saben el propósito y no saben para qué están en este mundo. No saben para qué fueron creados, o sea, y muchos por eso creen que son producto de un accidente, o un accidente de su papá y de su mamá en un momento de locura, o de pronto porque son un accidente a través de una explosión del Big Bang, ¿no? Entonces, todo eso lleva a la gente a tener una vida sin sentido, porque el que no sabe para qué está en esta vida, trabaja, se levanta, anochece, su objetivo es a veces tener dinero, su objetivo es otras veces tener dinero y luego tener más dinero y nunca tiene. Porque dice la Biblia que el dinero les llega como si fuera agua en sus manos y así como llega se les va y nunca les alcanza. Bueno, eso dice la Biblia, no lo vamos a leer aquí, pero eso dice, porque la vida no tiene sentido, su existencia no tiene sentido. Pero cuando vemos por la palabra del Señor que Él nos ha hecho para su gloria, para habitar en nosotros, nosotros somos la habitación de Él, entonces nuestra vida recobra sentido y sabemos que todo lo que le pasa a una persona que sabe que el propósito por lo cual fue creado es para la gloria de Dios, todo lo que le pasa tiene sentido. Todo lo que le pasa. Y entonces aquí hay cosas que dice la palabra de Dios que hasta las cosas malas que nos pasan son para la gloria de Dios. Eso está en la Biblia. O sea, cuando una persona sabe el propósito por el cual fue creado, esa persona sabe que las angustias que tienen
es para la gloria de Dios. O sea, no llega y dice, no, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero luego no que soy tu hijo. No, Él sabe que eso que está pasando es para la gloria de Dios. Dice 2 Corintios 4, versículo 15, se lo voy a probar por la palabra del Señor. ¿Dónde dice en la palabra del Señor que nuestros padecimientos son para la gloria de Él? Estamos hablando de la gloria de Dios, de su presencia, de su manifestación en nuestra vida. ¿Dónde dice eso? Que los padecimientos nuestros son para su gloria. Dice 2 Corintios 4:15, lo leímos al iniciar el culto. Porque todas estas, ¿qué? ¿Qué? Que padecemos. Todas estas cosas que padecemos. ¿Quién aquí no ha padecido? Hasta los niños padecen. Sí, los niños sufren. ¿Usted cree que los niños no se deprimen, no están aburridos, no están tristes, no saben para qué están en esta vida? Claro. Todos tenemos, porque ojalá pudiéramos vivir así alto, ¿no? Todo el tiempo felices. Como mirando televisión, ¿no? Estamos atontados ahí en la serie, ¿verdad? Y mientras eso, como que no pasa nada. Pero no hay posibilidad de que vivamos todo el tiempo así. Entonces dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces uno sabe que cuando está pasando cosas difíciles, eso es algo que es para la gloria de Dios. Dice versículo 16, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Mire, nosotros no podemos estar pensando como la gente de este mundo que entre más viejos, más desgraciados. Eso piensa el mundo. No, es que ya estoy viejo, me duelen las piernas, ya que el corazón, ya que el estómago. ¡Qué desgracia! ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Entre más se desgasta este hombre y este viejo, ¿qué se va fortaleciendo más? El interior. O sea que entre más viejos el cuerpo más se desgasta, más se deteriora, pero el interior se va fortaleciendo. Por eso dice el Señor, ayúdanos, Señor, a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que entre más viejos estemos más sabios, más conocedores de la palabra del Señor. No como dijo el hermano Carlos. ¿Cómo dijo el hermano Carlos? ¿Qué los que vinieron? Entre más viejitos, más resabiados. Ah, sí, acuérdense que él dijo eso. No, entre más viejos, más sabios. Entre más viejos, con más experiencias en el Señor. Entre más viejos, con más fe. Amén. Entre más viejos, con más llenos de la gloria del Señor. No importa que estemos arrugados, panzones, no sé, como estemos. ¿Sí? El viejo hombre se va desgastando, pero el interior se va renovando, se va rejuveneciendo, se va haciendo más nuevo cada día. Amén. Eso es lo que dice. Por eso entonces todas estas cosas que sobrevienen a nuestra vida son para la gloria de Dios. Versículo 17. Porque esta, ¿qué? Leve tribulación momentánea. ¿Qué produce en nosotros? Excelente y eterno peso ¿de qué? O sea que en las tribulaciones cada día nos vamos fortaleciendo y eso tiene una intención de Dios en nuestras vidas y en nuestra madurez. Aprender a ser pacientes. Aprender a confiar en el Señor. Claro, el diablo tenía razón cuando le dijo el diablo le dijo al Señor, pues es que Job, si tú le quitas todo lo que tiene, pues obvio que te va a negar. Quítale la salud, a ver. Pero definitivamente Job salió fortalecido de esas luchas en las que él estuvo, en esas pruebas, porque su fe permaneció y él al final pudo dar gloria a Dios de saber que en medio de la tribulación y en medio de la angustia, Dios se glorificó en su vida y él puede decir gloria a Dios porque salí de esto. Amén. Bueno, entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Pedro 5, versículo 10, otro versículo. Bueno, podría predicar solo sobre este tema, sobre la gloria de Dios, cómo se manifiesta en nuestras vidas a través de las tribulaciones. Amén. Primera de Pedro 5, 10, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? El Dios de toda gloria, ¿para qué nos llamó?
para su gloria eterna en Jesucristo. Bueno, pero Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Después de qué? A ver, búsquelo en su teléfono, si no alcanza a ver hasta aquí, a la velocidad de WhatsApp, así como chatea por WhatsApp. Amén. El Dios de toda gracia nos llamó para su gloria eterna. Amén. Pero solo después de algo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y eso nos va a llevar a la perfección, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos. Un cristiano que no ha pasado por dificultades no es buen cristiano. Solamente un buen cristiano se sabe que es buen cristiano cuando ha pasado por las luchas y permaneció en el evangelio. Bueno, eso dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos afirma a nosotros. El ser fieles en medio de las dificultades, y eso le da gloria a Dios. Porque ahí precisamente en medio de las dificultades y las angustias es donde el Señor nos llena, nos fortalece y nos hace permanecer fieles. Hay varios que les he dicho, hermanos, mire, aprovechen este momento que está sufriendo para llenarse de la presencia del Señor. Porque cuando uno se humilla, Dios lo llena. Y no hay mejor estar más humillado cuando uno está fregado. Porque es que uno ya está humillado. Económicamente ya está humillado. Si está enfermo, ya está humillado. Si uno ha perdido a alguien, ya está humillado. Ya lo único que le falta es humillar el corazón nomás. O a veces hay gente que ni se entera que están humillados. Pero cuando uno ya está fregado, ahí ya lo único que necesita es orarle al Señor, abrirle la puerta y dejar que lo llene, porque uno ya ahí está mal. Y ahí es donde Dios se glorifica en la vida de uno. Entonces, este Dios, no podemos estar nosotros pensando en un evangelio en el cual no hay pruebas, ni hay angustia, ni hay tribulaciones. Porque si somos elegidos para la gloria de Él, van a venir esas angustias, esas dificultades para que Él se glorifique en nosotros. Y para poder Dios decirle a Satanás, como dijo de Job, mira que a pesar de todo lo que perdió, me da la gloria a mí. Y qué bueno que el Señor pudiera decir de eso de nosotros, ¿verdad? Que a pesar del desempleo, a pesar de la separación, a pesar de la salud, a pesar de las pérdidas, sigue en pie el día de hoy, finalizando este año después de tantas dificultades y después de tantas pruebas, porque eso le da gloria a Él. Y porque a pesar que Satanás haya pedido a Pedro para zarandearlo, el Señor después pudo decir, mira, aquí está Pedro predicando adelante en el camino, y eso le da gloria a Dios. Pero no le da gloria a Dios cuando vienen las angustias y el cristiano se enoja y dice, no, es que me va mal desde que conocí el evangelio, me va mal, entonces yo mejor me retiro, yo dejo, me voy para el mundo. Eso no le da gloria a Dios. ¿Eso le da gloria a quién? Al diablo. Porque le hizo caso. Amén. Entonces Dios está buscando gente en quien manifestarse. Eso dice la palabra del Señor. El Señor está buscando tener una relación como en el matrimonio. ¿Cómo es la relación matrimonial? ¿Cómo dice que es el contrato? ¿En qué? En la salud y en la enfermedad. Englobémoslo todo. En las buenas y en las malas. ¿Sí o no? Bueno, el Señor también quiere algo así. El Señor quiere que seamos para su gloria cuando estamos arriba y nos está yendo bien, y también abajo cuando nos está yendo mal. Él no quiere en su gloria y no glorifica al Señor un cristiano que solo quiere que el Señor le dé lo bueno. Amén. Dios quiere gente que esté en las buenas y en las malas. Pero esa búsqueda del Señor cada día se pone más pesada. Hemos leído por la palabra del Señor que el Señor buscó desde los cielos y buscó, dice que anda buscando reposo y no encuentra, dice que busca un adorador que le adore en espíritu y en verdad y que tampoco encuentra, que está buscando a alguien que lo busque. Samuel 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Dios quiso tener una relación con el pueblo de Israel. Lo llevó al desierto, pero ellos no. La palabra del Señor dice que ellos no quisieron. Entonces, ¿qué pasa cuando la gloria de Dios Dios no es glorificado en medio de las angustias, en medio de las pruebas? Dios no es glorificado como en el matrimonio cuando va bien y cuando va mal.
Entonces, pues dice la Biblia que la palabra del Señor dice que entonces el arca fue capturada. La gloria de Dios que estaba, el símbolo de la gloria de Dios era el arca, fue capturada, le fue quitada al pueblo de Israel y fue llevada a los enemigos. Ahí vamos, ¿sí se acuerdan? Amén. Listo, los que han asistido, ahí les voy a hacer un pequeño resumen. Cuando llega la gloria de Dios a los filisteos son gente que son idólatras. La gloria de Dios llega a su vida, llega a su ciudad, pero en vez de adorar a Dios, entonces el arca la meten con sus ídolos, creyendo que la gloria de Dios es como un amuleto para la buena suerte. Como mucha gente tiene el evangelio, ¿verdad? Hay gente que tiene el evangelio para que le vaya bien. Y sucede que cuando uno tiene una relación con Dios solamente por interés, o uno tiene la presencia de Dios, la busca solamente para que le vaya bien, lo que pasa con esas personas es que le pasa lo de los filisteos. En lugar de irle bien, le va mal. Porque la gloria de Dios exige arrepentimiento. La gloria de Dios exige santidad. La gloria de Dios exige vivir de acuerdo a como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Y qué pasó con los filisteos? Pues entonces la gloria de Dios, en vez de bendecirlos, les trajo plagas. Y por último, lo que hizo los filisteos fue que sacaron la gloria de Dios de su vida, como pasa con mucha gente. Mire, cuando alguien me dice, pastor, es que desde que llegué al evangelio me va más mal, me ha ido peor que antes, yo me cuestiono eso, porque no es verdad. La persona cuando llega al evangelio, para la gloria del Señor, hasta las cosas difíciles, él sabe que son para Dios. Él no está diciendo es que me voy de la iglesia porque desde que llegué me va más mal. Como que Satanás me ataca más. Y entonces esto pasó con los filisteos. Lo que hicieron ellos fue que ellos echaron la gloria de Dios de su vida, la sacaron y la mandaron. Aquí no se puede, mejor. En vez de glorificarlo a Él y darle honra a Él, de arrepentirse, la devolvieron, ¿no? Y esto es tipo de las personas que llegan al evangelio, que buscan de Dios, pero siguen viviendo en su vida anterior sin arrepentirse. Siguen con idolatría. No cambian en su vida. Eso es lo que le pasa a los filisteos. Pero la triste historia, estuvimos el jueves hablando sobre un padre que tenía 2 hijos, ¿de acuerdo? Los que vinieron. La desgracia de un padre es tener 2 hijos y que ninguno sirvan para nada. Porque el menor se fue como hijo pródigo. Y el mayor era envidioso y estando en la casa mentiroso. Y quién sabe qué más cosas. Entonces, la triste historia de un padre que tipifica a Dios es que tiene 2 hijos, pero de los 2 no se hace nada. Y es muy triste uno para tener hijos y que ninguno sirva. ¿Sí o no? No sé si a ustedes les parece eso, pero así es. Y la Biblia dice también de eso. Aquí pasa lo mismo con el Señor. El Señor tiene el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no se porta bien, no sirve. Se va para donde los enemigos, ellos tampoco, le devuelven otra vez. Es como un Dios buscando un lugar quien lo adore y quien respete su gloria y quien se beneficie de su gloria, pero no hay dónde. Y de ahí entonces le devuelven el arca, se la devuelven a Israel, allá que ellos se encarguen. Ellos sí saben cómo trabajar con ella. Dice 1 Samuel 6, versículo 12, que fue donde estuvimos leyendo. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semen y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dicen que estaban segando. ¿Qué significa segar? Estaban cosechando. Entonces dijeron, llegó la gloria de Dios. La cosecha va a ser mejor, nos va a ir mejor. Y dice que se regocijaron. Bueno, pónganse ustedes en el lugar del pueblo de Israel, que lo que tipifica lo que a ellos le habían robado era lo que era símbolo de la gloria de Dios y regresa. ¿Qué harían ustedes? Estarían felices, ¿verdad? Listo, aquí vamos. Y dice la palabra del Señor que ¿qué hicieron? Pónganle la atención aquí, les voy a preguntar, además les voy a hacer la pregunta antes. Ellos hicieron algo, pero lo hicieron mal. Díganme ustedes qué hicieron mal. Amén. Mire, dice, y el carro vino al campo de Josué,
de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en las cuales estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Parece que lo hicieron todo bien, pero no lo hicieron bien. Ellos hicieron lo que creían que estaban haciendo bien. ¿Qué hicieron? Llegaron las vacas, llegó el carro, despedazaron el carro, sacrificaron las vacas y le dieron gloria a Dios y todos estaban contentos. Porque aquí quiero llegar a una conclusión muy importante, hermanos. Es que cuando la gloria del Señor viene a nuestras vidas, nosotros no podemos actuar y hacer como nosotros pensamos o de acuerdo a nuestras emociones, sino tiene que ser de acuerdo a como Dios le gusta. A ver, alguien que me diga aquí qué hicieron mal. Podría ser. A ver. Bueno, yo creo que los de Bet-Semes les pasa lo que estamos aquí la mayoría. No habían leído lo que dice la Biblia de cómo tenían que ser los sacrificios. ¿Cómo tenían que ser los sacrificios? Levíticos 1, el primer capítulo de Levíticos, que es donde está la ley. Levíticos 1, lo primero que el Señor le manda al pueblo de Israel. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 3. Si su ofrenda fue el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué hicieron mal? El 3. A ver, comprensión lectora. No era macho. La ley decía que el sacrificio al Señor debía de ser macho. Si era de las vacas, tenía que ser un macho. Y ellos sacrificaron las vacas. Además, era una ofrenda de ellos. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor también? Lo que dijo David: no ofreceré algo que no me cueste. Yo le llegaron las vacas regaladas y le ofrecieron al Señor lo regalado. ¿Ustedes no se acuerdan la otra vez también que dice que cuando Elías llamó a Eliseo, le tiró la capa y él agarró sus bueyes y sus trillos o sus yugos y con eso lo sacrificó al Señor, pero eran de él. Era el fruto de su trabajo, era su inversión. Entonces ellos hicieron muchas cosas mal. Lo primero que hicieron fue agarrar algo que ellos no era de ellos. No se ofrenda lo que no es de uno. No daré al Señor nada que no me cueste, y a ellos no les costó ese sacrificio. Dios no acepta esas cosas. Eso lo vimos hace días pasados, primero. Segundo, ofrecieron vacas y la palabra del Señor decía que tenían que ser machos. Pero qué caprichoso el Señor. Pues, ¿era para quién? Si hubiera sido para ellos, estaría bien, porque uno hace lo que uno quiere para uno. Usted se pone la ropa que usted quiere. Pero si usted lo va a hacer para Dios, usted no se puede vestir como usted quiera. Ni puede vivir como usted quiera. Ni puede irse para donde usted quiera. Ni puede casarse con que usted quiera. No. Es como dice la palabra del Señor. Amén. Y eso pasó con ellos. Ellos lo hicieron a su manera. Además, agarraron el arca. Y el arca tenía unos anillos. Esos anillos el arca no se podía tocar con las manos, sino que tenía unos anillos y habían unas varas especiales de ciertas medidas por donde metían esas varas y entre los levitas la tenían que cargar y bajar. A ellos les pareció fácil agarrar y bajarlo con las manos. Ahora, fíjese que a los ignorantes de los filisteos Dios no los castigó por eso. Pero como era el pueblo de Israel y ellos deberían de saber esto, como nosotros, mire, le voy a decir algo. Por ignorancia la gente hace muchas cosas mal para adorar al Señor. Y no crean que Dios les va a aceptar eso. Porque uno debe de saber, más si uno es cristiano.
Yo he llegado a la conclusión de que los cristianos no pueden pecar de ignorantes, porque es grave. Porque al fin y al cabo todos tenemos la Biblia. Está en internet, está en el celular, está en todas partes. O sea, ¿cómo le sacamos ahora? Pues a los antiguos que no tenían Biblia y que las tenían oculta, pues ni modo. A ellos yo creo que el Señor tiene más misericordia. Pero a nosotros, hermanos, y que hay cultos los domingos por toda parte, no puede pecar por ignorante. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos tocaron el arca, la bajaron, dice 1 Samuel 6, versículo 15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba. Bueno, así dice. Y tercero, lo peor. Algo que hicieron ellos siendo israelitas, que no hicieron ni siquiera los incircuncisos filisteos. Me ayuda. Ni siquiera los filisteos hicieron eso. ¿Qué hicieron ellos? Dice, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Fíjese cómo el mismo pueblo de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios, estos de Bet-Semen eran del pueblo de Dios, israelitas de pura sangre. Eran hombres que conocían. Es más, era un pueblo de levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que cantaban, los que cargaban el arca. Eran conocedores de la palabra del Señor. A ellos les pareció chistoso abrir el arca y mirar lo que había dentro. Pero no solamente el que la abrió, sino todo el resto de chismosos que estaban con ellos. Yo me imagino que todos los de Bet-Semes, usted ha visto los accidentes que a veces pasan por la carretera y cosas de esas. ¿Qué pasa con los accidentes? Todo el mundo se agrega a ver, porque a la gente le gusta el chisme. ¿Sí o no? Y donde hay un tumulto de gente, allá va la gente a mirar. No sabe para qué, pero va y se asoma. Eso pasó con los de Bet-Semes. Los de Bet-Semes, apenas llegó el arca, se juntaron 50 y pico mil alrededor a chismosear. Y a uno le pareció la idea, oiga, ¿cómo ves si abrimos el arca? Sí, todos ahí. Sí. Y por chismosos se murieron. Por metiches. Porque algo muy importante es que nosotros, los conocedores del evangelio, no debemos de estar de metiches con gente que juega con la gloria de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Hay gente, y la palabra del Señor es clara, hay gente que juega con Dios y estar cerca de ellos es peligroso. ¿Sí se acuerdan de Jonás? ¿Quién conoce a Jonás? ¿Han leído sobre Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Sí, pero antes de eso, ¿qué pasó? Se iba a hundir el arca con todos los que estaban adentro. Y unos incrédulos que no conocían a Dios llamaron y dijeron, oye, levántate y dinos, ¿por qué nos está pasando esto? Porque aquí miramos y de nosotros no somos. ¿Quién eres tú? Ah, soy profeta del Señor. Y entonces dice, y la verdad es que es por culpa mía, y si no me tiran, se van a morir aquí todos. Hay gente que es peligrosa. Hay gente como los de Bet-Semes, que si usted se acerca mucho a ellos, cuando venga la muerte, los va a agarrar a todos por parejo. Por estar de metiche y de buena onda y de muy amiguis con alguien que está jugando con la gloria de Dios, que se está metiendo en cosas que no convienen. Tenga cuidado. Solamente le digo que tenga cuidado. Amén. Yo no estoy diciendo que se vuelva enemigo, que es que no, guarde la distancia. Si usted hubiera estado en Bet-Semes y ve que la gloria de Dios está ahí, todos están de metiches y van a abrir eso, yo salgo corriendo. No voy a estar ahí donde alguien está haciendo lo que la Biblia misma dice que no debe de hacer. ¿Sí sabe que hay mucha gente que han metido a la cárcel y la están matado, jóvenes, adolescentes, por estar de metiche con gente mala gente? Por tener malas amistades. Ay, es que lo mataron, pero él no andaba en eso. Pues por estar ahí. Por estar mezclado con gente que no conviene. Por estar con mal, pero es que yo no hacía eso, es que yo no consumía, es que yo no sé qué, pero vinieron a matar al otro y ahí estaba metido y ahí se lo llevó la bruja. Por estar donde no debía. Yo le digo eso a mis hijos, tengan cuidado, no estén juntando con quien no debe en la escuela, porque la gente que le gustan los más bandidos, peligroso. Y en el evangelio pasa lo mismo, hay gente peligrosa en las iglesias, en general, en todas partes. Amén. Entonces, ¿qué pasó con este? Y la Biblia dice que entonces Dios se enojó y mató un montón de gente por ponerse a jugar y no hacer las cosas como la palabra del Señor decía. Mire,
Romanos 1, versículo 32, este versículo es algo que para mí es muy importante. Dice, hablando de la condenación, del juicio de Dios está hablando. Romanos 1, 32, ¿lo encontraron? A la velocidad del WhatsApp. ¿Ya tienen callo en ese dedo gordo? Para leer la Biblia también, ahí búsquelo. Google también, rapidito. Romanos 1, 32. Quienes habiendo entendido ¿qué? Quienes habiendo entendido ¿qué? El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen ¿con quiénes? Con los que la practican. Yo por eso le digo, tenga cuidado, por ejemplo, no, es que lo que pasa es que aquel tiene su identidad, es muy mi amigo, pero es bueno. Bueno, si se goza usted con el que la practica, el juicio de Dios va a venir sobre usted. ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Tenga cuidado. Por lo que se complace con esos chistes verdes, los que reciben en sus celulares pornografía de sus amigos malandrines y cosas así. Amén. Listo, aquí seguimos. Entonces, Dios no les aceptó a ellos la ofrenda que traían ese día y ese sacrificio no se los recibió, sino que por el contrario recibieron juicio. Y la Biblia habla de sacrificios y ofrendas que el Señor no aceptó. Y la primera ofrenda y sacrificio que no aceptó, ¿de quién fue? ¿De quién? ¿Sí estamos o no estamos? ¿O de quién más? No, pues de Caín. Ahora le pregunto, ¿por qué no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Pero por qué? Sí. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué ofreció? No necesariamente tuvo que haber traído lo malo, sino dice la Biblia que trajo del fruto de la tierra. Amén. Y entonces, ¿sabe qué trajo? El sacrificio que trajo fue de los animales. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto, ¿a usted lo ponen hoy? Acuérdese que los sacrificios son cosas que cuestan, ¿cierto? Algo que uno sacrifica, algo que le duele. Ahora, yo le voy a poner a usted aquí, queremos para el 31 una birria de chivo. ¿Sí o no? Y vamos a traer esto también frutas. Ahora, aquí vamos a poner a cada uno, ¿qué prefiere? ¿Matar el chivo o picar la papaya? ¿Cierto que no es fácil matar el chivo? ¿A quién ha matado aquí animales? Está bien gacho matar los animalitos. Gallinas, los cerdos chillan. Horrible, horrible. Uy, eso es una tortura porque gritan como si fuera un ser humano gritando. ¿Ustedes no lo han visto? Yo sí he visto eso porque con mi papá hacíamos eso. O sea, sí se siente bien feo matar un animalito y cómo le sale la sangre y cómo se le va la vida. Una papaya la agarra uno y paz, 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 paz y se la come uno y no siente nada. Claro, Caín sacrificó porque sacrificó lo mejor. Primero costó más trabajo porque es más trabajo producir un animal durante cierto tiempo para que esté bien gordo, bien bonito y hasta se encariñe uno con él y duele sacrificarlo. Mientras el otro trajo papayas, pues que la misma tierra las daba. ¿Cuánto trabajo se necesita? Hoy en día cultivar es muy difícil. ¿Usted cree que en la época de Caín era difícil cultivar? Pues no, la tierra produce. Hoy produce sola, imagínese. Imagínese antes, él trajo del fruto de la tierra, dice que se dedicó a la agricultura, pero obvio que es mucho más sacrificio traer un animal y sacrificarlo al Señor y matarlo para Dios que traer unas papayas o lo que haya producido la tierra, ¿me entiende? Y eso fue lo que no le agradó al Señor. Por eso la Biblia habla del Señor Jesús, de las ofrendas. Es que ellos traen de lo que les sobra y eso no me gusta. Amén. Entonces hay sacrificios que a Dios no le gusta porque, como la hermana dijo, porque no lo hizo como a Dios le gustaba. Y otra cosa, ¿sí se acuerdan quién hizo el primer sacrificio sobre la tierra? ¿Quién? ¿Quién? No. Por aquí está bien. Dios fue el primero que hizo. ¿Por qué fue el primero que hizo el primer sacrificio? ¿Por qué lo hizo?
porque los vistió, porque el hombre iba a salir del huerto del Edén donde había calefacción y no necesitaban ropa. Y no había frío. Y no necesitaban ropa y andaban, ¿qué? Peluchos. Andaban desnudos, sí dice la Biblia, ¿sí o no? No necesitaban ropa, pero como los había expulsado, ellos se taparon para el frío con hojas. Se iban a morir y el Señor para salvarlos, ¿qué hizo? Lo único que se puede hacer aquí es matar un animalito. Y Dios sacrifica un animal y los cubre con pieles. Por eso sobrevivió el ser humano. Porque con taparrabos de hojas y menos de higuera le iba a servir. No, como que no, ni de plátano por ahí. Es que son más gruesitas. No. Entonces ¿qué hizo el Señor? Entonces, claro que Caín y Abel sabían lo que le agradaba al Señor. Lo que hizo Abel fue que conmemoró el sacrificio que Dios había hecho por ellos para la vida de ellos. Y entonces él hizo lo mismo, tipo de Cristo. De llegar y sacrificar un animal para honrarlo a él, mientras el otro trajo papayas. El fruto, que el fruto incluso hasta debía de ser ofensivo, porque por causa de un fruto fue que el hombre pecó. Y por la muerte de un animal vino la vida para ellos. Amén. Listo, dejémoslo hasta ahí porque me voy a alargar en eso. Entonces, Dios, hay cosas que no se ha agradado y no ha recibido. Por eso, hermano, lo que hagamos para Dios, sepamos que lo estamos haciendo para Dios porque Dios es celoso. Eso no es de cualquier manera. Amén. Dice esto, que el pueblo de Israel, hablando de esto de las ofrendas, ellos dijeron, vamos a adorar a Dios. Hicieron un becerro y dijeron, hoy es día agradable a Jehová. Eso lo dijo Aarón, el mismo sacerdote. Entonces, que lo diga un sacerdote no quiere decir que esté bien. Y yo le digo, que lo diga un pastor, pero si no lo dice como dice la palabra del Señor, tampoco está bien. Si no dice lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso pasó. Entonces, ahora, voy aterrizando. Aquí voy a lo bueno. Punto importante, la gloria de Dios quiere estar en nosotros, pero nosotros, si quiere que sea para beneficio de nosotros, tenemos que hacerlo tal y como Él dice. Y aquí hay gente, sobre todo hay mucho cristiano, usted tiene que tener en cuenta a dónde asiste, a dónde va. Porque hay mucha enseñanza y mucha iglesia que rebaja o diluye el evangelio para que la gente no se vaya. Y entonces en realidad no están adorando a Dios ni le están dando a Dios algo que le agrada, sino lo contrario, algo que le desagrada. Y la gente está feliz, pero se están condenando. Tenga cuidado con eso, yo se lo digo, si se va de aquí, solamente lleves este mensaje. Tenga cuidado con lo que escucha. También lo que escucha por las redes sociales. Porque la palabra del Señor habla de las iglesias al Apocalipsis. ¿Han leído Apocalipsis 2? Donde habla de diferentes iglesias que incluso son iglesias del Señor. Porque el Señor les está hablando a sus iglesias, no a otras. Estas son del Señor. Y son iglesias del Señor que están predicando y enseñando cosas que a Dios no le agradan. Y ellos creen que están adorando al Señor y que la gloria de Dios está en ellos, pero no es así. Voy a hablar solamente de 2 iglesias, porque tiene que ver con el tema. La iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Lo encontraron? Apocalipsis 2, 13, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde qué? ¿Dónde moran? ¿Dónde moran? Bueno, la iglesia de Pérgamo no es una iglesia extraña. Es una de las iglesias del Dios viviente. Solamente que el Señor le está diciendo a esta iglesia que vive en el trono de Satanás. Hay que tener cuidado. Amén. ¿Por qué esa iglesia vive ya lo vamos a ver? Dice, pero, hay un pero. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, está en el trono de Satanás, pero fíjese que conoce el nombre. Hay muchos que ni a eso llegan. Estos sí retienen el nombre y además no han negado la fe. O sea, ellos creen lo correcto.
vamos a ver cuál es la falla. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces fíjese que esta es una iglesia que es de las iglesias del Señor. Tienen un problema. O sea, sí conocen el nombre. Son bautizados hasta yo creo que en el nombre de Jesús, porque pues, conocen el nombre, ¿cierto? Además de eso, conocen la fe, conocen el evangelio, pero tienen un problema. Tienen la doctrina de Balaam y la enseña Balac. ¿Ustedes se acuerdan quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Yo ya les voy a preguntar porque ya después de 9 años ustedes la Biblia la saben al derecho y al revés. ¿Quién era Balaam? ¡El de la burra! ¿Quién se sabe la historia de un profeta que le habló una burra? ¿Sí se la saben o se la cuento? Sí, bueno, si no, búsquela por internet. Un videíto si quiere para que no tenga que leer tanto. Ah, sí, por ahí dice una canción que no todos los burros son tan burros. Hasta canción hay de eso. Bueno, la cuestión aquí les voy a contar la historia a grosso modo porque ¿sí se la sabe Fidel? Bueno, yo lo veo como dudoso porque cuando sabe, de una vez brinca. Listo. Listo. Entonces, a ver, ¿qué dice? Nadie podía contra Israel. Entonces, Balac es un enemigo del pueblo de Israel, otro rey. Es el rey, es un rey, se me fue el nombre de qué, pero era un rey enemigo. Amén. Y entonces Balac, el rey, contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam trata de maldecir al pueblo de Israel, pero en vez de salirles maldiciones contra el pueblo de Israel, le salen bendiciones. Entonces Balac le pregunta, oiga, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a derrotar a Israel? Y Balaam, siendo profeta de Dios y habiendo hablado con Dios y Dios habiéndole dicho la bendición para el pueblo de Israel, encuentra la clave para destruir a Israel. Le da un consejo. El consejo es que le dice, mire, Balac, consígase mujeres bien guapas y provoquen al pueblo de Israel para que fornique con ella y se casen con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces Balac consigue las mujeres, coquetean esas mujeres con los hombres de Israel y se casan con ellas haciendo ¿qué? Que forniquen porque eran hombres casados y todo eso. Y además de hacerlos fornicar, los hacen adorar a sus dioses. Y Dios se enoja contra el pueblo de Israel y les da su fiestera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a esta iglesia? Mira, iglesia, la iglesia de la que estamos hablando, de la de Pérgamo, ¿verdad? A esta iglesia le está diciendo, mire, tú estás en el trono de Satanás porque permites y estás de acuerdo con la doctrina de Balaam, que ¿cuál es? Que la fornicación sea normal. Eso es lo que está diciendo. Y eso lo vemos ahorita en muchas iglesias. Que los jóvenes adolescentes tengan novia y forniquen, se acuesten, se masturben, tengan relaciones de todo tipo, es normal en la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Dios no. Y adoran al Señor de esa forma. Y creen que el Señor está contento con eso. Mucha gente también llega a esas iglesias y entonces, pues, les dicen que no necesitan el matrimonio, que no pasa nada, que se queden así. Y de la misma iglesia, no de nosotros, pero de una también como de nuestra misma doctrina, que no quiero decir aquí nombres para no ofender a nadie. Amén. Cuando la palabra del Señor se opone a ello. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a la fornicación? Que es pecado. Eso dice la palabra del Señor. ¿Y qué es la fornicación? Cualquier relación sexual, placer sexual fuera del matrimonio. También incluye, no solamente los que no están casados, incluye los jóvenes adolescentes que tienen relaciones fuera del matrimonio, incluye la pornografía, incluye también los textos esos cachondos que a veces se mandan, gente casada, ¿verdad?
y que se mandan esos textos ahí diciéndose en cosas y que estás muy guapo y que tú estás muy guapa y que estás así, así, asá. No, pastor, yo no estoy haciendo nada porque al fin y al cabo no se ha consumado, ¿no? La Biblia dice que sí. El sexting le llaman de forma bonita a eso. Los videos también. Hay gente que hoy en día tienen relaciones sexuales por videos, ¿sí? Y yo les digo una cosa, en esas iglesias lo permiten. Por lo menos no lo predican ni hablan de eso. Aquí sí hablamos de eso. La fornicación es pecado. Está mal delante de Dios. Si quieres adorar a Dios, hay que hacer lo que le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Por tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces eso dice la palabra del Señor. O sea, que ¿qué hay que hacer con esta cosa? Arreglar los asuntos con el Señor. No más. ¿Mi labor qué es? Predicar y enseñar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Hay que hacer las cosas para adorar a Dios. ¿Qué se necesita? Hacerlo como Él quiere. Amén. Fíjese que no es la única iglesia. De las iglesias, cada una tiene un problema. Pero esto de la fornicación, Dios le pega a dos iglesias. Como que es algo muy repetitivo. O sea, a unos porque son tibios, a otros porque han dejado su primer amor. Pero esto de la fornicación, el Señor le corrige a dos iglesias. O sea que esto es algo que abunda, para que ustedes me entiendan. La iglesia de Tiatira. Pasa lo mismo. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, el amor, fe y servicio y paciencia. Esta iglesia está bien bonita. ¿Está bonita o no? Una iglesia amorosa. ¿No se pelean entre ellos? Esto es una cosa hermosa. Fe, servicio, son todos servidores. ¡Qué bendición! Pacientes. No, ¿dónde hay una así? A ver, que el Señor... Está bonita, ¿verdad? Esta iglesia, listo. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Es una iglesia en crecimiento. Gente que conoció el evangelio ha ido creciendo en la fe, creciendo, aprendiendo. Sus obras postreras son mejor. Pero, ahí viene el pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ve que son dos iglesias con diferentes comportamientos, pero esta iglesia está bonita, tiene amor, tiene fe, paciencia, crece. No es una iglesia estancada, pero tienen un problema. Hay alguien dentro de ellos, una mujer, una profetisa, una maestra, que les enseña a ellos a fornicar, o sea, que le parece bien. Y de eso está lleno las redes. ¿Se han visto unas hermanitas? Dicen que son hermanas bien talladas. No se sabe si está predicando o qué está haciendo. Le falta irnos el tubo. Y que les parece bien todo a ellas. ¿Verdad? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a predicar más sobre el tema. Lo único que le quiero decir es que si queremos adorar a Dios, que la gloria de Dios inunde nuestras vidas, tenemos que hacer como Él lo dice. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor hablando del divorcio? ¿Por qué la Biblia dice, más bien, por qué el Señor Jesucristo dijo que había permitido el divorcio en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Ahí no hay otro motivo. Porque siempre la gente cuando se va a divorciar saca, no, es que me faltó al respeto, no, es que no aporta económicamente, no, lo que pasa es que ella no hace lo que le corresponde, no, es que no me atiende. Y saca un listado de cosas, pero en realidad no hay nada de eso. Es la dureza de corazón. Porque cuando hay dureza de corazón en la persona, pues la persona es tacaña. Cuando la persona es dura de corazón, no respeta. Porque no siente las groserías y todas las palabras feas que le dice a la otra persona.
Cuando la persona es dura de corazón, no le importan los hijos que se van a quedar sin papá o que se van a quedar sin mamá. La dureza del corazón. Amén. Y en ese sentido, esa dureza de corazón también lleva al adulterio y a la fornicación. Amén. Entonces, lo mejor que hay que hacer, según lo que dice la palabra del Señor aquí, es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Está bien fácil. ¿Qué es arrepentirse? Dejarlo. ¡Ay, no puedo! Mentiras. ¿Eres duro de corazón? Sí se puede, claro que sí. ¿Cómo no va a poder? ¿Qué dice el Señor? Ninguna tentación que no sea humana ha venido sobre vosotros. ¿Sí? ¿Cómo que no se puede? Pues claro, dejar el vicio también se puede. Es que usted no sabe. Pues sí, yo no sé. Pero yo lo que sé es lo que dice la palabra del Señor. Dejad estas cosas. Eso dice el Señor. Entonces, hablando de esto, lo que el Señor nos llama es al arrepentimiento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estas cosas no solamente afectan nuestra relación con Dios, sino esto va a afectar a tu vida. ¿Tú crees que la fornicación le va a hacer bien a la gente? Vamos a suponer a alguien casado. Muchos creen que la otra los va a atender mejor y les va a dar mejor de lo que les está dando su esposa con la que se casó. Y no es cierto. No es cierto, no va a pasar. Fuera del matrimonio y fuera de hacer las cosas correctas como Dios, lo primero, no tenemos a Dios a nuestro favor. Y lo segundo que no vamos a tener es que no nos va a ir bien. Porque es algo sin compromiso. Bueno, puedo darle un listado de cosas que afectan. Destruir un hogar, el aborrecimiento de los hijos. Porque yo le digo, mire, le voy a decir algo para que ustedes sepan, los que no saben esto. Los hijos de padres divorciados aborrecen a sus padres. Y raya en el odio contra sus padres por haberlos abandonado. No hay daño más duro que pueda tener un hijo que es que su padre lo haya dejado. Es una herida mortal que nunca se olvida. Solamente Cristo la puede sanar. Por eso Él es nuestro Padre. No hay más. La Biblia dice, abrazará el hombre fuego sin que arda, se va a quemar. No solamente en la eternidad, sino en esta vida. Tarde o temprano vas a pagar los platos rotos. Además sale caro. Tiene que mantener 2 familias. Muchas cosas, muchas cosas. O sea, puede hacer un listado largo. Eso trae problemas para la vida. La falta de compromiso trae problemas para su vida. Estoy hablando en lo material, pero en lo espiritual. ¿Quieres la bendición de Dios? Haz las cosas bien. Obedece lo que dice la palabra del Señor por fe. Y yo solamente te puedo decir con la seguridad que dice la palabra de Dios, es que te va a ir mejor. Mínimo mejor te va a ir. Porque algunos dicen, no, yo le hice caso al Señor y me fue peor. No es cierto. Lo que pasa es que no viste cómo ibas a terminar. Pero Dios sí sabe. Y el Señor te va a dar mejores cosas si tú le obedeces en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Ay, es que me humilla. Te voy a dar un consejo bien feo que yo sé que me van a odiar aquí muchos y más los de internet. Pues déjese humillar. ¿Cuál es el problema? El Señor Jesús se dejó humillar. Es que me dijo esto y otro. Ya, déjese. Y entréguele esa personita al Señor. Señor, yo me dejé humillar, me dejé maltratar, me dijo esto lo otro y yo me siento muy mal y llore delante de la presencia del Señor y entréguele su angustia y que su angustia sea para la gloria del Señor. Y el Señor va a agarrar a unos cuantos de... con sus manos, no con las de nosotros. Dele sus angustias al Señor. Deje que el Señor sea el que abra la obra. Porque usted se agarra y hace lo mismo y se endurece igual y ahí se forma una batalla campal. Y así no puedes adorar al Señor. Pero tú le entregas tu angustia al Señor, le entregas eso en su mano para la gloria del Señor. El Señor se manifiesta en su vida, lo llena con su presencia. Le da la paz, la tranquilidad y Él toma correctivo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y la Biblia dice, a los fornicarios los juzgará Dios. Así dice, literalmente. Y dice que la fornicación es idolatría. Muchos piensan
que no tienen un santo, que no tienen una cruz, que no tienen esto, no suben de rodillas por allá y que no, porque no están en una iglesia idólatra. Pero bueno, están en la iglesia de Pérgamo o en la de Tiatira. Sí adoran al Señor, pero les falta lo otro. Y entonces están, dice la Biblia, adorando. Están adorando no imágenes, sino están, ¿cómo se dice? Tienen idolatría, el pecado de idolatría, porque la Biblia literalmente dice que la fornicación es idolatría. Amén. Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Mire, lo que dice la Biblia para terminar en Hechos 3, versículo 19. No se les olvide este versículo, lo hemos estado predicando mucho. Así que, ¿y qué más? Arrepentíos y convertíos, para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Mire, hermanos, el hecho que tengamos cansados y que tengamos una buena familia no evita que entremos en tentación. El hermano Álvaro Torres decía en una predicación, es que el hombre se casa y la mujer se casa, pero no deja el gusto por el hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Eso lo vamos a seguir teniendo, pero nosotros tenemos un compromiso con Dios. Los que están solos con Dios y los que están casados con Dios también. Amén. De ser fieles, de no caer en ello. Hombres, mujeres, niños, porque ahora desde niños ya están mirando cosas feas por internet, ¿sí? Y entonces tenemos un compromiso que Dios es guardarnos para Él. Y en eso el Señor se va a glorificar. Por eso todos en esta hora, ahí en Hechos 19, 3:19, creo que antecitos días, dice, y el que esté firme, mire que no caiga. Eso dice. Amén. O sea que ninguno aquí estamos exentos de ello. Todos nosotros tenemos que estar en la jugada de eso porque el enemigo nos va a atacar por medio de una serie, por medio de una película, por medio de un vecino, una vecina. Siempre va a haber ataques y necesitamos saber que esto de la sexualidad es algo delicado con Dios. Queremos que el Señor se glorifique en nuestras vidas, tenemos que tener más cuidado con ello. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Que el Señor cumpla su propósito en nosotros. El propósito de nosotros es que el Señor nos ha creado para su gloria. Pero para que la gloria del Señor se manifieste en nosotros tenemos que hacer como Él dice. Y una de las cosas que Dios luchó con el pueblo de Israel fue con la idolatría. Un tipo de idolatría que no era solamente las relaciones sexuales, sino esa idolatría iba con dioses paganos, que el culto mismo tenía que ver con ese tipo de prácticas sexuales. Pero hoy en día las iglesias, el mundo está contagiado con eso y ya el matrimonio no es importante. Ya la gente no se casa, ya la gente no le pone atención a eso. Pero la palabra del Señor sí es estricta con ello. Padres de familia, padres de familia, padres de familia. Acuérdense lo que le pasó a Elí. Que Elí permitió que sus hijos fornicaran dentro del mismo lugar de adoración. Y el Señor juzgó a Elí y a sus hijos. Mínimo lo que debe de hacer un padre de familia es enseñarle y decirle: eso no está bien, la palabra del Señor dice que no, yo no estoy de acuerdo y además no me presto para ello. Amén. El que quiera novia, que sea para casarse. Amén. Ya que se quedaron los jóvenes, vinieron poquitos, pero ya que están aquí. Amén. Y que si están pensando en eso sea para 6 meses, máximo 1 año. Eso no es para, no, espéreme que yo termine en 5 años la carrera y además como voy a perder 2, 3 semestres, pues me voy a alargar como a 8. Mientras fornicamos, mientras tanto, nos damos besitos y cosas de esas. No, así no es. Es como dice la palabra del Señor. Y lo bueno es que Dios tiene para nosotros el arrepentimiento.
porque dice, y si no te arrepientes, vendré yo a ti. ¿Quieres que el Señor venga a tu vida? ¿A llenarte o a corregirte? Porque si estás en su casa, el Señor le habla a las iglesias. La iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, Esmirna. Y te está hablando a ti hoy. Y Él conoce tu corazón y conoce tu vida. Y la mía. Y que el día de hoy nosotros nos llevemos este mensaje. Yo le pedí mucho al Señor, Señor, actúa en nuestras vidas el día de hoy. Una iglesia como tú quieres, que te adore, que te glorifique, que por lo menos sepa y no se justifique, sino que delante del Señor se arrepiente y diga, Señor, mi vida está en tus manos. Entiendo cómo son las cosas y voy a hacer todo de aquí en adelante necesario y que esté a mi alcance para hacer tu santa voluntad. Oremos en esta hora porque el Señor quiere llenarte de tu gloria. Señor bendito y eterno, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das, Señor, de tu palabra, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas, nuestros ojos lo que miramos, nuestros oídos lo que escuchan, nuestra boca lo que habla, Padre Celestial, nuestros pensamientos, Señor bendito, porque pecamos de pensamiento, Padre Celestial. Tú seas obrando en esta hora, Señor, en nuestras vidas para arrepentimiento y para conversión, Señor. Tú seas cada día transformándonos más a tu imagen, Señor bendito, a tu imagen y semejanza, Señor. Obra en cada uno de nosotros para que te honremos y te glorifiquemos, para que no devolvamos la gloria de Dios ni nos apartemos, sino para que nos pongamos en tus manos, Padre Celestial, y podamos, Señor bendito, vivir una vida como tú quieres, Señor bendito. Obra en nosotros, danos la capacidad, Señor. Todo aquello que nosotros no podemos dominar, Señor, que nuestra vida, Señor bendito y eterno, que nuestra carne pide, Padre Celestial. Domina, Señor bendito, nuestro cuerpo en esta hora, en cada uno de mis hermanos, sobre todo nuestra mente, Señor, para que podamos, Señor bendito, purificarnos cada día delante de tu presencia, para que tu palabra nos limpie, Señor. Que no haya el día de hoy una excusa, ni que haya una justificación, Señor, sino que haya un arrepentimiento, un reconocimiento, Señor, que tú eres santo y que tú quieres de nosotros, que te honremos y que te glorifiquemos en